Llega la Navidad y, como es habitual, hemos ido a comprar una paleta de jamón. Pero todos los años comprábamos paletas y jamones baratos. ¡Vamos! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Y después de un pellizco en la lotería, hemos tirado la casa por la ventana. Y al principio íbamos a comprar en sobres ya preparada. Pero al final hemos comprado una paleta entera, una paleta top, de la marca Joselito. Así es que vamos a ver cómo cortarla sin tener ningún tipo de patrocinio por la marca. Al carro. Utilizaremos para ello a nuestro jamonero. Uy, juraría que algo falla. Bueno, bromas aparte, la verdad es que la paleta viene muy bien envuelta y dice que hay que quitarla del envoltorio antes de 3 meses. Precinto negro, de que es la más alta calidad de bellota. Al contrario que en mi anterior vídeo de corte de paleta, al final dejo el enlace por si lo quieres ver, esta vez he decidido empezar la paleta con la pezuña hacia arriba, es decir, para cortar por la maza. Los cuchillos que vamos a utilizar son un cuchillo de hoja ancha, para la corteza principalmente, una puntilla para separar carne del hueso, un cuchillo pelador para marcar la corteza sobre todo en los laterales, la chaira para ir manteniendo el filo, y como me gustó tanto como fue la otra vez, vamos a utilizar una navaja jamonera y una navaja de bandolero. Se puede tocar la articulación pues más o menos por aquí. Aquí tocamos ya hueso y con este cuchillo marcamos. Tocino amarillo hay que quitarlo. Tocino rosa y el tocino blanco están buenos. El primer corte, para no empezar cortando así y sacar todo tocino, el primer corte lo vamos a hacer así. Esto no nos va a valer para el plato, podemos sacar un taquito y ahora empezamos a cortar lonchas así. Volvemos a quitar un poquito de tocino amarillo. Y aquí vemos que ya nos asoman piquitos blancos. Eso es señal de que la paleta ha tenido una buena curación. Volvemos a marcar, cuchillo de hoja ancha y con el pelafrutas hacemos nuestra marquita
otras, pues hacemos igual. Bueno, la paleta, evidentemente fuera de cámara la he probado y de momento está espectacular. Según vayamos avanzando, pues ya iremos viendo. A mí no me patrocina Joselito, por lo tanto puedo decir lo que quiera. Finalmente, para proteger la paleta entre corte y corte, utilizaremos un film protector. Y para tapar de la luz, un paño. Quitamos el trapito y segundo día de corte. Y hemos tenido que poner un papel en el jamonero porque, como se puede ver, escurre un poquito de grasa, lo cual es buena señal. Cuchillo de la fruta. Vale, aquí está marcado. Y aquí vamos a marcar. Esta parte del vídeo la voy a cortar con la navaja jamonera. Seguimos el hueso y volvemos a marcar. Toma, a ver si te gusta. Come, que estás buena. Para esta sesión de corte vamos a utilizar la navaja bandolera. Alternaremos cortes hacia arriba con cortes hacia abajo. Como podemos ver, el corte lo hemos ido poniendo de manera más horizontal, ya no está tan vertical como estaba antes, y ahora vamos a volver a limpiar aquí. Vamos a limpiar el aceite que va dejando la paletilla. Aquí hay hueso, pero aquí ya no. Aquí hay un pequeño huesecillo, con lo cual lo que voy a hacer va a ser marcar para que salgan bien las lonchas. Esta parte de aquí la vamos a cortar y la haremos en taquitos.
Iremos cortando cada vez más aquí para igualar la forma. Recordemos que antes hemos empezado cortando así en vertical prácticamente y lo estamos aplanando, lo estamos haciendo más horizontal como el jamón. Esta loncha es casi perfecta. Llegado aquí, vamos a separar un poquito la carne del hueso. Aquí hay bastante hueso. Empieza la parte más difícil, que es la parte que ya empieza a tocar el hueso. Vamos a quitar el tocino amarillo. Para que se desprendan las lonchas, tenemos que haberlo separado del hueso. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar láminas precisamente por aquí. Nos será mucho más fácil. Aquí tenemos un hueso. Aquí se empieza a ver ya lo blanco, que nos va a molestar bastante para cortar. Aquí tenemos el famoso tendoncito, este tendón de aquí, que lo único que nos va a hacer va a ser molestar. Esta parte pegada al hueso, la verdad es que está llena de aceite. Estos son los taquitos que hemos sacado apurando esta parte de la paleta. Es hora de darle la vuelta a la paleta. Poco más vamos a sacar aquí ya. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieras al me gusta, y si quieres ver cómo se corta el jarrete y la babilla de la paleta, lo que falta, te invito a ver la segunda parte del corte de la paleta Joselito. Un saludo.